concentrados en la palabra y concentrados en la alabanza. Por eso es tan importante para nosotros tomar el tiempo del culto entendiendo lo que es el culto. Y decía nuestra hermana Fabiola en su oración que nosotros hoy podamos disfrutar el culto, que nosotros podamos saber por qué estamos aquí en este tiempo, en este momento, por qué estamos nosotros aquí, por qué nos reunimos. Entonces ahí tomamos el tiempo con antelación para prepararnos espiritualmente. Esta mañana estamos hoy en el día 7 de estos 40 días de concentración en oración y esta mañana yo pensé decirles a ustedes que luego de que termináramos la oración, tomaran el tiempo para leer el bosquejo del culto y para leer cada una de las porciones de la palabra. Total que se me pasó y no lo hice. Pero realmente, cuando nosotros nos concentramos con antelación en el bosquejo del culto y en la palabra, todo lo demás pasa a un segundo lugar. Entonces el tiempo nos rinde más y podemos tomar la previsión para estar temprano en la iglesia, para no tanto, no solamente estar temprano en la iglesia, es que estamos temprano en la iglesia, porque cuando ya estamos orando por el mensaje, estamos orando con la palabra, nosotros recibimos la fuerza espiritual. Entonces, a modo de introducción, dice el primer punto que es importante que recordemos lo básico, que lo recordemos, pero que también lo tengamos. ¿Y qué es eso básico? Bueno, ¿por qué Dios nos llamó? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Por qué Dios nos hizo encontrar en esta época? Porque ustedes están en diferentes países, estamos en diferentes lugares. Y aunque una gran mayoría de ustedes son venezolanos, yo no creo que yo los hubiese podido conocer. Yo no creo que yo hubiese podido conocer a mis hermanos peruanos. No puedo. Por eso es que no es en mis fuerzas, no es en nuestras fuerzas. Entonces, si disfrutamos el Evangelio, ¿y qué es el Evangelio? Si disfrutamos la buena noticia de Cristo ahora y disfruto solo, entender lo que es el solo Cristo es el misterio del Dios Trino. Solo Cristo es quien abrió el camino para nosotros ir al Padre. Solo Cristo nos da a nosotros, nos vuelve, nos traslada al modelo original, al estado espiritual original que Dios diseñó desde el principio para la humanidad. Solo Cristo nos da el aliento de vida, que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, ese solo no es confesarlo, solamente lo confieso, sino que lo debo tener en el corazón, porque cuando lo tengo en el corazón puedo disfrutar de que Dios Trino está conmigo, que es lo que decimos la bendición de Manuel. Puedo disfrutar la bendición de Manuel y entonces todo vendrá, todo lo demás vendrá. Porque es que nosotros venimos de una cultura donde siempre estamos esperando y buscamos a Dios mirándole las manos, pero ya no es así. Ya ahora nosotros entendiendo el Evangelio de Cristo, podemos dar gracias porque Él cambió nuestra condición. Por esa es la razón que Él reunió a los discípulos durante 40 días. Porque la condición espiritual del hombre, la condición espiritual de los discípulos, no entendía, no estaba llena de solo Cristo para entender lo que era el reino de Dios, para entender el significado de la venida del Mesías, del tiempo y la época que se estaba cumpliendo. Y por eso es que nosotros necesitamos saber cuál es el tiempo que se está viviendo. Entonces, nosotros, si tenemos esta base fuerte, este fundamento fuerte de la palabra, si tenemos el fundamento fuerte en la palabra, como les decía esta semana, ¿a qué pacto ustedes se aferran? Piensen a qué pacto se aferran.
Y hubo personas que me escribieron y me escribieron cosas diferentes. Al pacto que yo me aferro es tal porque desde que yo nací, tal, 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 tal. Al pacto que yo me aferro es este porque. Y tienen la razón. Ellos tienen razón para decir a qué pacto se están aferrando. Pero el pacto más importante es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente y saber por qué necesitamos a Cristo. Entonces, cuando tenemos el fundamento de la palabra con una base fuerte, al escuchar la palabra, al escuchar el mensaje, al darlo a culto a Dios, al estar en el culto de oración, al hacer de nuestra oración nuestro estilo de vida, al final del tiempo vamos a ir entendiendo. Es algo natural que se da. Vamos a ir entendiendo. Porque los que se aferraron desde el principio al mensaje básico, digo desde el principio, hablando de de ustedes quienes están en la plataforma y a quien Dios me dio quien Dios me dio el privilegio de encontrarme y desde el principio les puede dar el mensaje básico. Ustedes ahora tienen resultados y ahora pueden comprender mejor el mensaje. Antes no lo entendía. Que yo le diga a uno de ustedes que tiene poco tiempo escuchando el mensaje del Evangelio, del único Evangelio de Cristo, que yo le diga a ustedes, hermana, es que en su casa el problema es usted. ¡Bum! Eso le bombea el hígado. Hermano, es que el problema no me hable de Anita, no me hable de Ana. Céntrese en usted, hermano, porque Ana no está aquí, estamos usted y yo para que usted escuche el Evangelio. Es que usted no sabe, es que usted no sabe. Como decimos los bochos allá en Venezuela, es que usted no sabe. No, 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 yo sí sé, hermano. Yo sé porque el Señor por la palabra me ha revelado cuál es el problema espiritual del hombre. Y eso es lo que yo sé. No es porque yo sepa mucho de la vida ni tenga mucha experiencia, sino porque yo sé lo que la Biblia dice. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo reunió a los discípulos durante 40 días. Y por eso es muy importante la conclusión a lo que los discípulos llegaron cuando el Señor preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Y esta confesión es el fundamento de la fe de la iglesia. Es una confesión extraordinaria. ¿Por qué extraordinaria? Porque lo ordinario es lo natural. Lo extraordinario es lo sobrenatural que viene de Dios. Y ahí reconocemos, tú eres el Cristo. Cuando nosotros reconocemos tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, significa que tú, Cristo, eres el protagonista de la historia, de mi vida, y me sacaste de mi vida pasada. Me das ahora una nueva vida en el presente y me garantizas el futuro. Y es que el Señor verdadero es Jesús, nada más ni nadie más. Y por eso es que nosotros vemos en la palabra que la obra que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, como el profeta que anunció lo que había de venir, anunció que el Mesías, que él era el Mesías, que ya estaba en la tierra y que él iría a la cruz para tomar nuestro lugar allí. Entonces, cuando él tomó nuestro lugar allí, él resolvió el problema. Ese problema que aún impide a la gente encontrarse con Dios y es el pecado original. Es el problema de estar separados de Dios. Y entonces, por el pecado quedamos separados de Dios, entró la muerte y vino el infierno a tomar control de la vida del hombre. Pero estos tres problemas el Señor Jesucristo los resolvió. Él murió y resucitó. Entonces, cuando yo le digo, cuando yo entiendo espiritualmente, porque es ministración del Espíritu Santo, wow, Señor, tú vives ahora y eres mi Dios y este Dios está junto conmigo. Entonces, podemos nosotros creer que la palabra nos da señales. Desde el principio, la palabra nos da señales. Y esas señales que la palabra nos da, que es el contenido de la palabra, que nosotros lo vemos como las 7 señales, pero no son esas 7 señales únicas.
Es que el Señor nos dio la señal desde el principio. Para mí una señal es que Dios en el principio creó los cielos y la tierra y que mi vida estando desordenada y vacía necesita ese Dios creador. Hay áreas de mi vida que están en tinieblas, necesito la luz de Génesis 3. Necesito el mover del Espíritu Santo en mi vida para que me gobierne, para que me guíe y para que obre. Esas son señales inequívocas de la palabra. Y la señal que Dios dio. La Virgen concebirá, he aquí el Señor mismo dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Dios nos dio señales inequívocas, esa palabra se cumplió. El Verbo se encarnó y se hizo hombre y vino a la tierra y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Juan 19:30, consumó todo. ¿Y por qué nosotros estamos dando culto? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos dando culto? Nos estamos aferrando a la vida y la vida es Cristo. ¿Y por qué Él es Cristo? Es que la muerte no lo pudo retener. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu derrota? El Señor separó las tinieblas de la luz y nosotros fuimos creados en luz. El Satanás no tiene ya autoridad sobre nosotros. Y esas señales inequívocas nos las da la palabra de que Cristo resucitó, consumó la salvación, resucitó, se le presentó a los discípulos durante 40 días. Hechos 1:1, Hechos 1:3. Les dio la promesa del Espíritu Santo, nos la dio a nosotros, es nuestra. Se cumplió y es una señal inequívoca, se cumplió públicamente la venida del Espíritu Santo y allí comenzó la evangelización mundial. Y todos los días en las casas y en el templo compartían la palabra de Dios. Estaban todos unánimes en oración y ruego. Y estando en esa condición espiritual, vino la respuesta. Pero las respuestas son espirituales. Por eso, no habiendo entendido la iglesia de Jerusalén que Cristo vino a la tierra para salvar a toda la humanidad, Dios levantó a Pablo. Dios levantó a Pablo. Ayer hablaba con un pastor y me decía, los judíos llegaron a odiar más a Pablo que a Jesús, porque a Jesús lo vieron como un profeta más. Hizo milagros, sanó enfermos, anduvo por ahí, pero como ellos no creían que él era el Cristo, lo mataron. Y como lo mataron, cuando resucitó, negaron la resurrección del Señor. Pero Pablo, ¿cómo tú te vas a levantar, Pablo? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Nos traicionaste. Y así hay muchas personas en las iglesias que hoy se sienten traicionadas porque nosotros predicamos solo el Evangelio de Jesús el Cristo. Entonces se levanta en nosotros las torres por encima de todo, de todos, con ese, de todas las personas y de todas las circunstancias y de todos los problemas. Porque el Señor, cuando viene a nuestras vidas y el Espíritu Santo nos revela que es a través de la palabra que nosotros tenemos vida. Porque ¿quién es la palabra? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo se encarnó. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a la palabra, que es el mismo Cristo, que la palabra tiene vida porque es inspirada por el Espíritu de Dios, y nosotros entonces entramos en esta comunión con el Dios Trino, entramos en comunión, todo en común con el Dios Trino, hermano, es imposible que no pase nada. Es imposible, porque Dios nos dio las señales, pero también
nos dio la iglesia. Perdón, nos dio, sí, nos dio las señales y nos dio la iglesia. Entonces, como el Señor nos da la palabra, nosotros tenemos al Dios Trino. El Dios Trino pasa a ser mi dueño. Y si el Dios Trino pasa a ser mi dueño, entonces, donde yo estoy parada y cimentada es una torre que llega del cielo a la tierra donde nada ni nadie la puede derrumbar. ¿Por qué? Porque ¿quién derrumba al Dios Trino? ¿Quién vence al Dios Trino? Nadie. Satanás tiene poder, pero es creado, fue una criatura. Tiene poder para engañar al hombre que no tiene estas torres. Pero ¿cómo me alcanza ya el diablo a mí en el trono de la gracia si el diablo no tiene entrada al trono de Dios? Si el diablo no tiene entrada al reino de los cielos, si a él no les he dado, no le ha sido dado lo que tenemos nosotros, la bendición del Dios Trino. Entonces, por esa bendición que viene a nosotros la fuerza espiritual, es que nos damos cuenta que todas las personas tienen heridas, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si se quedan en las heridas, si se quedan en lo que escuchan y eso que escuchan le activa la herida, la emoción, el rechazo, el que me juzgan, el que me regañan, el que no me consideran, el que no me valoran, entonces allí le damos entrada a Satanás. Pero como ahora somos una torre, entonces no dejamos ir estas bendiciones, sino que ese pasado, ese lo que yo era, se constituye en mi motivo de oración. Y cuando yo lo tomo como motivo de oración, entonces se hace una plataforma sobre la que yo me impulso, ¡pum! Y el Espíritu Santo que me usa me permite ayudar a otros porque yo estoy pasando por allí o ya pasé por allí. Entonces, todo cuando lo tomamos como plataforma debemos levantarnos y tomar todo lo que nosotros hemos vivido, dejarlo atrás, pero tomar también de la oportunidad de Dios a través de sus bendiciones, de darnos la sanidad del alma para poder disfrutar del poder que sostiene la tierra. Y el poder que sostiene la tierra, que es el poder del Dios Trino, es lo que nos permite a nosotros vencer el príncipe de la potestad del aire. ¿Puedo vencer yo a Satanás? No, yo no puedo vencer a Satanás. Con mis fuerzas, no, dice la alabanza. Con mis fuerzas, no, solo con las misiones, solo con la palabra, solo con la oración, solo en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, en la bendición del Dios Trino, en la bendición de Emanuel. Entonces, es una fuerza que viene del cielo. ¿Y de qué les estoy hablando yo ahorita a ustedes? De las 7 torres. Pero son 7 torres, tengo que levantar 7 torres, como la torre. Y les decía, ¿por qué el pastor utiliza esta palabra? Porque si yo pienso una torre, es algo alto, es algo alto, alto. Ningún hombre puede así agarrar y decir, yo soy del tamaño de una torre. Físicamente no, porque una torre tiene que estar diseñada, tiene que estar colocada en un lugar alto para poder transmitir. Y para nosotros poder vivir y transmitir el Evangelio de Cristo, tenemos que estar en la cumbre espiritual, hermanos. Eso es lo alto. Eso es lo alto. Porque es un poder, una fuerza que viene de los cielos. El poder espiritual, la sabiduría dentro de Cristo. El poder físico. Porque ¿quién puede sanar sus propias enfermedades mentales que se manifiestan en lo físico? Nadie. El poder del Dios Trino. Entonces, así podemos. ¿Quién suelta el dinero? Nadie. Como el tiranosaurio rex con la manito así chiquitica, así. Como el tiranosaurio, los bracitos así corticos, para no soltar, para no aflojar, los bracitos corticos. Pero cuando nosotros comprendemos lo que dice la palabra, que somos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma, entendemos que todo lo que Dios nos da es para hacer la evangelización mundial. El talento que nos da es para hacer la evangelización mundial.
y que somos nosotros los que tenemos el poder del Espíritu Santo para invocar en nuestras vidas la economía de la luz. Si no, siempre vamos a estar atrapados por el mismo problema económico, hermanos. Porque el problema económico, ¿por qué viene? Para que no des. Y como tienes el problema económico, no das. Como te falta, como te sobra, como te falta, no das. Porque si a mí me sobrara, no, claro que sí, cuando a mí me sobre, cuando a mí me sobre. Y les decía hace poco que la Iglesia Católica tradujo, cuando tradujeron la palabra, tradujeron las dádivas, el dar el dinero en la iglesia, el dar nuestras economías en la iglesia como limosna. Y limosna se le da a una persona que está en la calle ahí a expensas de Satanás. Pero a Dios se le da todo, hermanos. Entonces, ¿cómo no va a abrir Dios todo camino, toda plataforma, toda la bendición completa, todos los itinerarios para que nosotros estemos en Él, si tenemos esta claridad de que somos nosotros los que tenemos que salvar a esta tierra, que somos la sal de la tierra, que somos la luz de la tierra, que somos la esperanza para el mundo hoy? Es imposible que Dios nos responda. Vamos al contenido. Tomamos estas tres porciones de la palabra porque tenemos que centrarnos en la palabra. Solo la palabra es la que nos levanta. Y cuando leemos la palabra en Marcos 3, del 13 al 15, dice la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra en este evangelio, es el evangelio de Jesús el Cristo, de Jesucristo, está en estos cuatro evangelios paralelos. Por eso cuando hablamos de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, estamos hablando de el evangelio. Cuando estamos hablando de lo que escribió Pablo, estamos hablando de cartas, cartas. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de libros. Parece que fuera semántica, no es que tenga gran importancia, solo que si ustedes lo conocen, pues lo van a poder transmitir. Entonces dice la palabra, hablando del Señor Jesucristo, porque estamos en el Evangelio de Marcos. Creo que este es Mateo, pero dice así la palabra. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, el Señor nos llamó a nosotros, Él quiso estar con nosotros. Entonces, Él está en nosotros. Y por eso la sanidad comienza en nosotros. Porque dice que ¿para qué nos llamó? Él estableció a 12, en este caso que está hablando específicamente de los apóstoles. Pero a nosotros también nos llamó porque Él quiso. Dice, para que estuviesen con Él. Entonces Él está con nosotros y nosotros estamos con Él. Y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces la sanidad tiene que comenzar con nosotros antes de ir a predicar. Porque como Él es la luz que nos habita, entonces en nosotros la luz se tiene que ver. No por lo mucho que hablemos, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no por lo mucho que hablemos, sino porque en nosotros de manera natural se transpire eso, se transpire. Porque las personas preguntan a veces, ¿qué perfume es ese que tienes? Porque generalmente el perfume se coloca en las muñecas, se coloca aquí donde entre el brazo y el antebrazo. ¿Por qué? Porque ahí la concentración de la sangre y de lo que es
el pulso del hombre, el pulso está allí. Entonces está haciendo así, bing, 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 bing. Quiere decir que cada vez que nuestro pulso se mueve, el perfume sale. Bing, bing, bing. Y la persona pregunta, ¿qué perfume? Wow, ¿qué perfume es ese? ¿Por qué? Porque sin hablar, yo uso perfume Carolina Herrera, yo uso Carolina Herrera. Carolina Herrera es venezolana, Carolina Herrera es lo mejor de lo mejor, Carolina Herrera. No, no. La persona pregunta porque ve la luz de Cristo, porque entonces allí es cuando el poder del Espíritu Santo nos gobierna. Es que nosotros somos testigos. Por eso la sanidad comienza con nosotros, disfrutando la bendición de Emmanuel. Dios está con nosotros. Amén. Vamos al segundo punto. Entonces, para nosotros esta palabra es muy conocida. Para todos nosotros la palabra de Mateo 16, del 13 al 20, es sumamente conocida. Pero esto no se trata de que lo que nosotros conozcamos. Esto no se trata de lo que nosotros sepamos, sino que hay una realidad espiritual. El Mesías vino y el mundo lo conoció como un profeta más, como un profeta más. Aunque Elías, Jeremías, Juan el Bautista y todos los profetas registrados en el Antiguo Testamento fueron personas muy importantes, porque fueron personas de testimonio, ninguno de ellos era el Mesías. Ninguno de ellos era el Mesías. Por eso el Señor lo señala y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y cuando Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor también le responde. Entonces, cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo vivimos de manera genuina, somos bienaventurados. Tenemos el misterio de la felicidad, porque al Padre le plació también hacernos a nosotros el confidente de este misterio espiritual que trasciende el tiempo y el espacio, que hace que lo imposible en nosotros se haga posible, porque Dios es el Dios de lo imposible y ese Dios es el que nos habita desde que nosotros confesamos que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, vamos a al bosquejo. Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para mí? Para mí. ¿Por qué? Porque Él me llamó a mí. Él me llamó para estar conmigo, para sanar a los enfermos. Pero el primer enfermo espiritual soy yo. Yo soy la primera enferma espiritual. Entonces, ¿quién es Cristo para mí? ¿Y cómo vivo yo este misterio que el Padre me ha confiado? Vamos a tomarlo a título personal. ¿Cómo vivo yo la vida dentro del Evangelio? ¿Cómo lo vivo? ¿Quién es Cristo para mí? El modelo de la vida es Cristo. Él es el modelo. Él consumó absolutamente todo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso es que hablamos, vamos al punto 3, de que hay una gran diferencia en, entre vivir la vida dentro del Evangelio o vivir el Evangelio dentro de la vida. Y esta es una frase que ustedes conocen, que el Señor me la dio y yo la he compartido con ustedes en muchas oportunidades. ¿Qué significa vivir la vida dentro del Evangelio? Nos lo dice la palabra, hermanos. Nos lo dice la palabra. ¿Cuál palabra? El Evangelio de Marcos capítulo 3 versículos del 13 al 15. Que el Señor quiso escogernos a nosotros para estar con nosotros. Él quiso eso. A Él le plació.
para darnos a nosotros la autoridad de su nombre para sanar a los enfermos. Pero yo tomo en mi aposento alto personal el poder del nombre de Jesucristo para deshacer todo lo que está en mí que no es semejante al Señor. Porque Satanás, déjenme decirles que también tiene torres. ¿Por qué? Porque el poder de Satanás está por encima de mi poder natural. Con mi poder yo no puedo vencer a Satanás. No puedo. Pero el Señor Jesucristo nos dio la palabra y el método de Dios. Es la oración personal, aferrada a la palabra, aferrada a mi identidad. ¿Quién soy yo? Ay, yo soy escogida de Dios. El Señor Jesucristo me llamó para estar con Él. Y Él está conmigo. No es que me llamó para estar con Él y como Él murió en la cruz, resucitó y después estuvo nada más 40 días y yo no estuve en esos 40 días, piró el Señor y se fue para el cielo y me dejó aquí. No, Él es espíritu y dice la palabra que estaban juntamente con Él sentados a la diestra del Padre. Esa es la torre. Yo puedo tomar esa palabra como mi torre, como mi pacto. Yo estoy sentada a la diestra de Dios junto con el Señor. ¿Y qué hago yo peleando por esta cebolla, chicos? ¿Qué hago yo peleando por estas cebollas? Yo estoy sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Y qué hago yo peleando con los hermanos de la iglesia? ¿Qué hago yo criticando a la gente? Y les decía, la gente se da un tupé de criticar todo y que así como critican en el mundo, quieren venir a criticar en la iglesia. Pero por eso tenemos que levantar la iglesia que Dios desea, porque Dios a ustedes los deseó, Dios a mí me deseó, Cristo a mí me escogió, Cristo a ustedes los escogió. Entonces, por eso es que la oración personal es lo que me da la fuerza para leer la palabra, es lo que me da fuerza para ayudarle prioridad a las prácticas espirituales, es lo que me da fuerza para ayudarle culto a Dios. Es lo que me da fuerza para yo llegar temprano, levantarme temprano el domingo y prepararme. No prepararme un tremendo banquete para comer, prepararme espiritualmente, prepararme físicamente. Porque nosotros que somos los escogidos de Dios, somos yo no sé si ustedes en alguna oportunidad han visto, a veces hay mucho sol y como que vienen unas nubes, entonces no es que se quieren tapar el sol, sino que se mueven así y de repente se ve un rayo de sol que pasa por entre las nubes y se ve así como definido y llega hasta la tierra. Así nos ve Dios. Así estamos nosotros enfocados con la luz del trono celestial. Él nos tiene enfocados, pero nosotros tenemos que levantar la mirada al Señor a través de nuestra oración personal genuina. Por eso nos estamos concentrando en oración estos 40 días, porque cada uno de ustedes son tan importantes que el Señor Jesucristo los llamó. Y ahora nos hace unirnos como iglesia en esta época, no para pelear, no para tener diferencias. Es que yo no puedo ser igual a Raúl. Si no, yo estaría casada con Yael. ¿Se imaginan eso? Si yo fuera igual a Raúl, estuviera casada con Yael. Entonces, cada uno de nosotros somos particulares y diferentes, pero centrémonos en lo que realmente vale la pena. Por eso es que la oración de los pastores, la oración que yo hago por cada uno de ustedes, es muy importante. La oración que hacen ustedes por mí es más importante todavía. Más importante para que yo me centre solo en la palabra, solo en la oración, en todo lo de Dios y que vote todo lo mío. Porque si yo no voto todo lo mío, se me van a salir las costuras. Y cuando se rompe la cosa, ahí sale lo que está dentro. Entonces, cada uno de nosotros dentro de la Iglesia de Manuel Latinoamérica somos líderes. ¿Por qué? Porque somos los llamados para liderar esta época con el Evangelio.
Y lo que nos hace diferentes es que nosotros no tenemos el evangelio aquí aparte y nuestra vida por aquí. Ay, hay culto de oración. Ay, sí, préndelo y chum, prendió, pero no más nada, se quedó ahí. Y sigue haciendo lo que está haciendo, porque todo esto es más importante que concentrarme en oración. Todo esto es más importante que leer la palabra. Todo esto es más importante que las prácticas espirituales. Entonces, por eso es que tenemos que ir dando pasos, 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 pero determinar y desafiar concentradamente para poder vivir la vida dentro del Evangelio y que el Evangelio no sea un accesorio en mi vida, sino que sea todo. Porque cuando una persona pierde el espíritu, cuando el espíritu se separa del cuerpo de una persona, se muere. Y cuando nosotros hacemos algo en nuestras fuerzas, sin tomar en cuenta el Espíritu Santo, estamos actuando como muertos espirituales. Porque hay una realidad espiritual que siempre va a venir a afectarnos. Siempre Satanás está alerta, Satanás no duerme. Por eso nosotros no podemos dormirnos. Nosotros no podemos descuidarnos, sino siempre estar en la torre de luz. Siempre estar dentro de la palabra, siempre estar dentro de la oración, para que el Evangelio sea mi manera cotidiana de vivir. Y ahí nada ni nadie me puede derrumbar. Vamos entonces a concluir. ¿En qué quedamos? ¿Cómo hago yo para vivir el Evangelio dentro de la vida? ¿O la vida dentro del Evangelio? La buena noticia es mi vida. Mi vida es movida por ese motor que no se apaga nunca y que es el trono celestial, que me garantiza la bendición del Dios Trino, la seguridad del Dios Trino que me dio salvación, que me dio a Cristo, la seguridad de que Cristo está conmigo y está conmigo y me dejó el legado de vida. Porque para yo vivir esta vida dentro del Evangelio, tengo que vivirlo dentro de la palabra. Y para tener la fuerza espiritual, debo tener mi aposento alto personal, donde yo no todos los días le diga a Dios lo mismo, todos los días, casi como en la Iglesia Católica. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Ahora, ahí hay una gran verdad. La cruz es una señal para la humanidad. El mundo se dividió en antes y después, pero mi aposento alto personal priva por encima de todo y de todos, porque mi aposento alto personal es el que me lleva a la torre y al Dios Trino, que me da a mí las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, que es una respuesta que ya yo tengo. Soy una hija de Dios. Eso tuvo que venir del cielo, trascendió el tiempo y el espacio, porque yo no puedo llegar al cielo de ninguna manera. Entonces, así yo puedo disfrutar de la obra del Dios Trino en mi familia, pero usted no sabe qué familia tengo yo. Disfrute, porque esa es la familia que Dios le dio, ese es el papá que Dios le dio, esa es la mamá que Dios le dio. Entonces, cuando usted disfruta en oración, sabe el poder de Dios que está en usted, que cambia a todo y a todos, pero que comienza conmigo. Entonces, así, mi familia, la iglesia y el campo, sin duda alguna, van completamente a ser tomados por ese poder del Dios Trino que me habita, porque es mi verdad absoluta. No importa cómo esté mi familia, no importa cómo esté la iglesia, no importa cómo esté el campo, yo voy al campo a llevar mi perfume, ese que late las 24 horas del día. Entonces, todo va a ser diferente para mí, porque al fin y al cabo, lo más importante somos cada uno de nosotros. Porque si uno de nosotros es avivado, entonces todo a nuestro alrededor cobra vida. Y porque Cristo vive, nosotros también vivimos, viviremos, y los que no lo conocen tendrán la oportunidad de salvación, porque nos llamó para enviarnos a predicar este evangelio del reino.
Y cuando este evangelio del reino se ha predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, porque por tu palabra creemos que el mundo que hoy vemos con ojos físicos fue hecho de lo que no se veía. Por tu palabra creemos que fuimos hechos a imagen y semejanza tuya, que somos seres espirituales y que nos creaste y ahora nos llamaste por amor a compartir contigo nuevamente el misterio del Dios Trino, el misterio de Cristo. Y Señor, estando tú en nosotros, entonces podemos vivir y queremos vivir. Desafiamos hoy vivir, determinamos hoy vivir nuestra vida dentro de la buena noticia. Para nosotros no hay malas noticias, porque esas malas noticias, Señor, son la consecuencia de que el mundo está separado de ti. Pero eso no nos mueve, sino que pasan a ser en muchas oportunidades nuestra plataforma. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos y de los países que cada uno de ellos representa, porque ellos son la torre de luz establecida allí en los campos, allí en los países, allí en las regiones. Son el equipo de evangelismo con el que cuenta la Iglesia Emmanuel Latinoamérica y más que la iglesia con el que cuentas tú, Señor, para salvar esta época, para salvar al mundo, para salvar a los jóvenes, para salvar a las familias, para salvar a los niños, para salvar aún los que no han nacido, Señor. Oramos confesando que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que así como nos llamaste a nosotros para estar contigo, nosotros también anhelamos estar, que tú estés con nosotros y nosotros contigo las 24 horas del día. Enséñanos, Señor, a conectar todo lo que pensamos, todo lo que tememos, todo lo que anhelamos, todo lo que deseamos, todo lo que rechazamos, todo lo que nos disgusta, todo lo que nos agrada, todo absolutamente, Señor. Conectarlo a ti, conectarlo a la palabra, llevarlo a la oración, porque tú que eres un Dios vivo, traes respuestas a nuestras vidas más sobreabundantemente de lo que nosotros te pedimos y esperamos. Tú, Señor, nos das las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio y las respuestas que no han habido antes ni habrán jamás, porque esta época es única, como somos nosotros únicos delante de ti. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.